Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Bienvenidos nuevamente a la clase explicativa correspondiente a las maneras y técnicas o procesos en los cuales se someten la- los materiales poliméricos. En primera instancia tenemos cuáles son las principales técnicas que se transforman los procesos poliméricos. Fíjense que el primer paso en el cual se somete el proceso de transformación de los polímeros es el paso de extrusión. El proceso de extrusión se utiliza ampliamente en la industria del plástico para la producción en continuo de piezas en sección constante de material termoplástico. Se utiliza para el recubrimiento de superficie, en moldeo por soplado y termoconformado para la obtención de proformas. Consiste en obligar a un material fundido a pasar de a través de una boquilla o en la forma adecuada para obtener el diseño deseado. El equipo debe ser capaz de proporcionar sobre el material una función de presión en forma continua, uniforme y restablecer la condición en la cual se somete dicho material. Aquí podemos encontrar un ejemplo muy común de cómo se hace la extrusión de un proceso de un polímero en el cual se quiere obtener este material respectivamente. El proceso de inyección es quizás es un proceso de moldeo más característico de la industria a nivel de plástico. Consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas, como lo estoy explicando aquí. Consiste básicamente en fundir. Básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades de un molde, principalmente en las cavidades de un molde, donde se enfría a una temperatura apta para que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse, es decir, sin sufrir ningún tipo de cambio en su estructura. En el moldeo por inyección son de gran importancia las características de los polímeros tales como, fíjese, el peso molecular y la distribución, configuración química, morfológica, cristalinidad, estabilidad, entre otros. El comportamiento rheológico de los materiales es fundamental en el moldeo por inyección. Puede darse el caso en el ejemplo de que un plástico sea demasiado viscoso y no llene el molde a velocidades de cizalla bajas, pero que puede llenarse si se modifican las condiciones de presión de procesado. Es decir, que este modelo en algún momento no cubre completamente el molde en el cual se somete. Este proceso de moldeo se refiere a que puede dividirse en dos fases. En la primera fase, como nosotros lo podemos apreciar aquí, en la primera fase tiene lugar la fusión del material, en la segunda la inyección en el moldeo. Las máquinas convencionales, como se puede apreciar en la siguiente figura, el material de moldeo de forma gránulos en el cilindro de calefacción a través de una torre de alimentación en la parte posterior del cilindro. El material se calienta y funde en el cilindro de calefacción al mismo tiempo que circula hacia la parte anterior de este, es decir, un movimiento de forma rotatoria. Aquí podemos encontrar entonces una máquina convencional de inyección donde le agregamos, a través de la torre le agregamos el material polimérico que se quiere procesar a través de un proceso de extrusión como lo vimos inicialmente. Tenemos un cilindro de calefacción donde se le adiciona temperatura. Una vez que se adiciona la temperatura en este cilindro, se somete al proceso de moldeo o al acondicionamiento en el cual se encuentra la máquina de inyección. Por tercer paso encontramos el moldeo por soplado. Este proceso puede fabricar compuestos que poseen ciertos hoyos, como son depósitos de combustibles, bidones, tablas de surf, depósitos de aceite de calefacción y botellas. El proceso consiste básicamente en agregarle aire para que éste se insufle de una manera que, que tenga una preforma tubular fundida en el cual se encuentra dentro del molde.
Se emplea exclusivamente en materiales termoplásticos. Eh, para ello se necesitan dos piezas fundamentales, una extrusora, una inyectora y una unidad de soplado. El funcionamiento del proceso de pulsado se hace el esquema de la siguiente forma. Agregamos entonces, solo sometemos a una instrucción de la preforma, luego se introduce la preforma en un moldeo de soplado, luego esta se introduce un aire mediante el perno de soplado. Se somete entonces a un proceso de enfriamiento de la pieza para dentro del interior del molde y luego desmodeo para que ésta tome la forma que se requiere. La extrusión transforma el plástico en una masa fundida homogénea, como se ha descrito anteriormente. El cabezal adosado a ella desvía la masa hasta la dirección vertical para que después pueda hacerla por una boquilla que la convierte en una performa tubular. Esta performa queda entonces pendiente hacia abajo. El molde de soplado consta de dos partes móviles con la forma negativa de la pieza a moldear. Una vez que la performa tiene la longitud suficiente, el molde se cierra en torno a ella. El moldeo rotacional es un método para transformar plástico que generalmente se encuentra de tipo en la presentación de polvo o de forma de pasta líquida para producir compuestos huecos. Este proceso de plástico frío se funde sobre las paredes de un molde metálico caliente que gira en torno a dos ejes, donde además más tarde se enfriará para que tome consistencia y poder ser desmoldeado. Se pueden emplear distintamente para materiales termoplásticos y termoestables. El moldeo por compresión. La industria transformadora de plástico utiliza el moldeo por compresión para moldear materiales termoplásticos. Se muestra una prensa empleada entonces en moldeo por compresión. Puede considerarse que el ciclo comienza con la apertura del molde para la extracción de la pieza obtenida en el ciclo anterior. Una vez limpio el molde, se colocan en las inserciones metálicas si las hubiese y se introduce el material del moldeo, bien en forma de polvo o en forma de pastilla. Se cierra el moldeo, se calienta y se aplica presión. Finalmente se aplica entonces toda la presión al molde caliente y se mantiene el tiempo necesario hasta que el material se haya curado totalmente. Y aquí podemos observar eh, la prensa para moldeo por compresión. Se mantiene en un plato fijo, luego una columna guía que permite entonces que se acople al molde, se tiene un plato fijo a través de otro plato fijo y el sistema hidráulico de cierre que permite entonces que él tome la forma del molde. El termoconformado es un proceso de moldeo de preformas de termoplástico que generalmente se encuentra de forma de láminas o plancha. El proceso de moldeo del semifabricado o forma se desarrolla en tres etapas. En primer paso, el material se calienta, generalmente por radiación infrarroja, aunque también se puede calentar mediante convección o conducción. A continuación, se agrega presión encima de un bastidor y por medio de aire, presiones vacías, se estampa o se presiona sobre las paredes del molde frío. Se distingue este proceso en positivo y negativo según la cara exterior o interior de la pieza del molde. El proceso es negativo en el caso de que sea reflejado y para moldear la pieza muy grande difícilmente se puede obtener otra técnica. La principal desventaja del proceso es que solo las caras de la pieza eh, la copia exactamente la forma del molde. Aquí podemos observar la figura, el proceso al cual se somete el termo conformado. Hay operaciones unitarias muy importantes que se involucran en el proceso de polímeros. Podemos encontrar cómo se lleva a cabo el manejo de sólido y esto va a influir mucho en el tamaño de la partícula. El calentamiento de fusión y fusión de polímeros. La mayoría de las técnicas de transformación de polímeros está originalmente en estado sólido y debe calentarse hasta su punto de fusión o de reblandimiento. La capacidad calorífica de los plásticos y el calor latente de fusión tienen valores elevados. De modo que la cantidad de calor que hay que aplicar para fundir estos materiales es muy alta. Y aquí podemos encontrar algunas propiedades térmicas de algunos polímeros y la cantidad de calor necesario para su respectivo procesado. Bien, el flujo a través de canales también es otra de las operaciones unitarias involucradas en el proceso de la obtención de polímero, la solidificación o endurecimiento. Una vez que el material se encuentra en estado líquido fundido, ha adquirido la forma final deseada
debe solidificarse. En las diferentes técnicas de transformaciones se encuentran dos posibilidades. Es la solidificación del sistema se produce mediante reacción química o simplemente enfriando el polímero. Solidificación química o física también es un proceso en el que se somete el enfriamiento de los termoplásticos. Es un paso importante en el proceso del polímero, porque es un proceso inverso al calentamiento o función de los polímeros. Si bien la diferencia básica es que el enfriamiento se realiza mediante la eliminación de calor por conclusión y a veces por convección, y el trabajo realizado sobre el polímero no contribuye al enfriamiento del mismo, como se ocurriría en el proceso de calentamiento. Entonces, por lo general, el enfriamiento no se realiza hasta la temperatura ambiente. Basta con alcanzar una temperatura en la que la pieza puede ser desmontada sin que se deforme. Muchas gracias.